Ya. Entonces, comenzamos nuestra clase de día viernes 18 de junio, y es una clase muy importante ya que estamos haciendo un trabajo, nuestro segundo trabajo de diferenciado, ¿ya? Que habíamos dejado a la palestra, ¿cierto? Y que ustedes fueran avanzando con las instrucciones que yo di la semana pasada. Y era, en este caso, de que ustedes pudiesen encontrar algún personaje ya que pertenezca a una comunidad especializada y que ustedes forjaran a través de lo que pudiesen tener sobre información de él, estructuraran 10 preguntas para poder llevar a cabo una entrevista, ya, y junto con eso, ¿cierto?, poder hacerla a partir de esta semana que viene, ¿ya? La entrevista, como les dije, por todo esto de la pandemia, no los quiero llevar a que ustedes se expongan con esa persona, sino que lo podemos hacer a través de manera virtual, como una llamada telefónica, o mandarle las preguntas que él me las responda a través de un audio de WhatsApp, hacer una videollamada, etcétera, ¿ya? Y ahora lo que les voy a enseñar es que cuando apliquen la entrevista, lo que yo necesito como resultado es un informe, que es la entrevista propiamente tal, que es en este caso, la transcripción de la entrevista. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es que nosotros como crear una transcripción de una entrevista semiestructurada para conocer y valorar el aporte que entregan para la caracterización de estas comunidades especializadas. ¿Ya? Revisé varias preguntas que me enviaron durante la semana pasada, ¿ya? Si me quieren enviar hasta el día domingo, voy a estar trabajando, me envían, ¿cierto?, sus preguntas para que las vayan aplicando. Acuérdense que este trabajo se entrega el próximo domingo 27. Preguntarles entonces, ¿qué aprendimos la clase anterior? ¿Qué conocimos y qué tiene que ser y qué tiene que ver con lo que estamos viendo ahora? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué vimos la semana pasada? Hablamos sobre la entrevista. Ya, ¿y qué es lo que era la entrevista? Es un texto periodístico. ¿Ah? Y discursivo, es decir, tiene un propósito comunicativo y que nos va a ayudar a poder, ¿cierto?, visualizar esta idea de el lenguaje social en las comunidades especializadas. Y los distintos tipos de entrevistas, muy bien, Carla, como por ejemplo, entrevistas que pueden ser formuladas a través de preguntas específicas con respuesta específica, o entrevistas que pueden ser formadas en el momento en que se realiza de manera espontánea, ya no tiene una estructura fija y se puede hacer un lenguaje más relajado, a lo contrario de entrevistas que son más formales, que presentan, ¿cierto?, una estructura específica. Se vio la definición muy bien, Melanie, las características y la estructura, ¿ya? Eso es lo que vimos. Para recordar entonces, la entrevista es un género discursivo y dentro también del campo periodístico y que está formado por este intercambio de ideas y opiniones que se dan a través del diálogo de dos personas o más, ¿ya? Sus elementos principales es que debe tener un entrevistador y que efectúa preguntas a un entrevistado. Normalmente el entrevistador tiene que tener conocimiento de la materia y en este caso de interés, por el cual la misma persona también va a responder. La persona, en este caso este receptor entrevistado, tiene que tener conocimiento, porque si no, no existe el objetivo, ¿cierto?, de aprender y conocer ciertos temas a través de este texto especializado, como estamos en este diferenciado de los textos especializados, que es la entrevista. Junto con esto, vimos que la evaluación de este tipo de entrevista es entrevistando a comunidades especializadas. Por lo tanto, el objetivo de lo que ustedes van a hacer es
que el propósito de esta actividad es que los estudiantes indaguen en la vida laboral e intereses de un miembro de una comunidad especializada mediante una entrevista semiestructurada para conocer y valorar, como dice ahí, el aporte que entregan para la caracterización de las comunidades. Saber un poco de su vida, saber un poco de las motivaciones, saber qué lo llevó a tener esos estudios, ¿cierto? Indagar también un poquito, ¿cierto?, en la comunicación que tienen ellos con las demás personas, porque también estamos hablando del lenguaje social, etc. Entonces, el objetivo de aprendizaje es, 1, producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado de un tema. Donde ustedes lo van a recoger, esta fuente va a ser desde un celular, de una videollamada a través de que usted va escribiendo las respuestas, o puede grabar la entrevista y luego aplicar lo que les voy a enseñar yo hoy día, que es la transcripción. Entonces, como dice ahí, ustedes, la idea de la semana pasada, que listaran personas y de ahí escogieran una, ¿cierto?, que pertenezcan a una comunidad especializada y que les gustaría conocer y de ella obtener información, ¿cierto? Y para ello podríamos preguntarnos, se podrían haber preguntado qué comunidades especializadas conocen o cuáles se vinculan con esa persona, cómo accederán a ella, por qué les interesa esa comunidad, qué aspectos es necesario conocer al entrevistado. Estas son preguntas que nos llevaban a motivarnos a buscar este personaje, ¿ya? Y las 10 preguntas que había que sacar para poder ya la otra semana aplicarla, para poder hacer nuestra transcripción, que es nuestro trabajo final, tenía que tener nombre del entrevistado, área del conocimiento y tema de investigación, para qué instituciones trabaja, su historial académico, hablar un poquito, a lo mejor aludir una pregunta a su historial, ¿cierto? Cómo llegó a esos estudios, motivaciones, intereses, cómo ve también al final su carrera en la actualidad, cómo lo mira la sociedad, si es valorado o no, y características de su comunidad especializada. ¿Ya? Y con eso podríamos crear 10 preguntas. Ese es el formato, son 10 preguntas, ni menos ni más. ¿Ya? Con estas 10 preguntas y ya haber tenido, ¿cierto?, en este caso visualizado a la persona que ya y la contacté y le dije que lo iba a entrevistar para hacer un trabajo del colegio de lengua y literatura, vimos los pasos a paso para poder organizarnos desde la semana pasada, que la semana pasada ustedes buscaron al entrevistado y crearon las preguntas, tienen hasta el día domingo para enviármelas a mi correo para revisárselas, si aún no lo tienen hecho. Aplicación de la entrevista durante la próxima semana y junto con ella, el día domingo 27, entregarme la transcripción, ¿ya? Entonces, si yo ya busqué a esta persona y ya tengo las 10 preguntas y yo ya realicé la entrevista, ¿cómo voy a transcribir esa entrevista? Es decir, llevarla a un formato, en este caso un texto especializado que es la entrevista y entregárselo a la profesora como mi evaluación. Lo que tienen que hacer es en un formato Word, y ahí les voy a dar al terminar todo esto de la explicación qué contenidos deben poner. Les voy a dar en qué página tiene que estar, en qué formato, qué tipo de letra, qué tiene que ir, dónde está posicionada la información. Todo eso se lo voy a dar a continuación. Lo que les voy a enseñar ahora es cómo organizar en la hoja de Word, ¿cierto?, lo que usted aplicó en esta entrevista. Primero, quiero que escuchen bien. Si tienen duda o me dicen, profesora, no entendí, me explica de nuevo, lo voy a hacer. Dice ahí, primero, en la primera parte de la entrevista, en la primera parte de mi Word, ¿cierto? Va a ir, como dice ahí, paso 1, la entrevista inicia con la presentación del entrevistado. Va a ir el nombre del entrevistado y luego va a haber un título que va a ser, ¿cierto?, en este caso, como un título, en este caso, interesante, que me invita a leer esta entrevista. Leamos lo que dice el cuadro ahí. Puede ser una frase que aluda a las características o habilidades, actividades del entrevistado. ¿Ya? Entonces, el título puede aludir, en este caso, a las características del entrevistado.
Como dice ahí, Antonio Ramos, ahí está el título, ¿cierto? El nombre del entrevistado, y luego dice, un médico poco convencional. El título interesante lo puedo hacer al final de mi trabajo. ¿Por qué? Porque después yo que lea la entrevista y haga una relectura después, me voy a dar cuenta que este personaje tiene algo particular que me respondió las 10 preguntas y lo voy a enunciar en el título. Así que el título interesante lo dejan para el final. Sí, sí sirve, Carla, lo que me esté mandando, sirve como la presentación. Después va a ver que lo que usted hizo sirve como el formato que les voy a mostrar. Entonces lo que va al principio va el título, que es el nombre, y después un título interesante. Acuérdense que el título interesante, vuelvo a decir, lo hago al final. También el título se puede centrar en una frase hecha, ya, en una frase hecha, dicha por el entrevistado, que resuma aquello de lo que trata la entrevista y que invita a leerla en el caso o el título que quiere ir entre comillas. Es decir, el título puede ser una frase importante que dijo en la entrevista, como por ejemplo, tenemos que evaluar las fuentes que nos bombardean. A lo mejor no va a ser un título que yo creo, sino que va a ser parte de una frase interesante que él dijo en la entrevista. Esa es la primera parte. Ya. Entrada. Después de que yo ponga el título interesante y el nombre del entrevistado, me voy a la entrada y que alude a una breve introducción de la entrevista. ¿Ya? Leamos lo que dice el cuadro, porque eso nos orienta súper bien. Después del titular, la entrevista lleva una entrada que entrega una breve introducción del personaje antes de empezar con la estructura de las preguntas y respuestas. La entrada puede ser una descripción de la situación en la que se produjo la entrevista, como por ejemplo, Catalina acude al café y se acerca sonriente, ella es la viva imagen de una persona que ama profundamente lo que hace. Puedo hacer una descripción de la situación que me está llevando. O puedo hacer una descripción de la biografía del personaje. Cuando María llegó a Santiago, la ciudad le parecía atemorizante, hoy la conoce, la dibuja y la pinta de memoria. O una introducción de aquello que lo distingue entre los demás. Miembro honorario de la Academia Chilena de las Lenguas que toda su vida ha tratado de hacer de las palabras el poder fundamental del ser. Entonces tengo 3 formas de hacer la entrada después del titular. O describo la situación en la que se está dando la entrevista, o hablo un poquito de la descripción de la biografía del personaje que estoy entrevistando, o doy quizás una introducción de aquello que lo distingue de los demás personas. ¿Ya? Entonces tengo 3 maneras de hacerlo. Acuérdense que esta presentación yo se la subo de inmediato a Classroom para que más o menos vayan y vayan viendo, ¿cierto?, que voy colocando. Después, aquí es súper fácil, porque coloco la pregunta que hice y la respuesta. Después de la entrada comienza la estructura pregunta y respuesta. En este punto hay que tener presente que es necesario que el texto sea lo más claro posible, ¿ya? En algunos casos, preferentemente cuando se produce un cambio de tema, en la entrevista se pueden usar subtítulos, aplicando el mismo criterio que en el caso de los títulos, pero intentando que sean frases breves. También es opcional, y se usa sobre todo cuando son entrevistas muy largas, usar pequeños lead después de cada subtítulo. Las respuestas se pueden cortar siempre y cuando saquen solamente las ideas repetidas o los comentarios poco interesantes. Entonces ustedes también van a juzgar cuando transcriban la respuesta. Si mi entrevistado o entrevistada dice, por ejemplo, reitero una palabra, yo al transcribirla no voy a colocar textual la palabra, sino que yo voy a parafrasear quizás lo que dice y voy a sacar esa palabra repetida y la voy a dejar una sola vez. ¿Ya? También dentro de la transcripción de la respuesta, yo entre paréntesis, para que también resulte interesante y esa persona que va a leer mi entrevista, que soy yo, vea cómo el personaje está, en este caso el entrevistado, se está comportando. Entre paréntesis de la respuesta yo puedo colocar también el lenguaje no verbal que está haciendo.
como por ejemplo, analizar el lenguaje kinésico, proxémico y paraverbal. Por ejemplo, al entrevistado, cuando yo le estoy haciendo las preguntas, si usted lo hacen, por ejemplo, a través de una videollamada, yo puedo visualizar su lenguaje kinésico, que es el lenguaje de los gestos, cuando uno utiliza las manos o está hablando así, ¿cierto? Que indica que está relajado, ¿cierto? O se toca mucho las manos, a lo mejor está nervioso, ¿ya? Todo eso tiene que ver con el lenguaje kinésico y yo lo puedo transcribir en la entrevista cuando yo coloqué la respuesta de la pregunta que le hice al entrevistado, entre paréntesis, puedo colocar el personaje mientras responde se toca las manos, ¿cierto? Eso simboliza y eso yo lo puedo interpretar y escribirlo ahí como un nerviosismo o se siente quizás más relajado al contestar. Entonces, también es interesante hacer un análisis y eso se coloca en la respuesta después de que yo transcribo lo que él dice entre paréntesis. También puedo analizar un lenguaje proxémico, ¿ya? Que es el lenguaje que va determinado, ¿cierto?, por el espacio. Por ejemplo, se da por la forma en que uno le habla, como por ejemplo, si es una persona mayor, uno no le va a decir, oye tú, usted. Entonces ahí hay un lenguaje, ¿cierto?, que habla sobre lo proxémico, es decir, que por ejemplo, si él es un académico, yo utilizo otro registro para comunicarme con él, pero si es una persona a la par, que tiene mi misma edad, yo no le voy a decir usted, sino que le voy a decir tú, entonces ahí también tengo aspectos para analizar. Y también puedo analizar mientras me habla, o me envían los audios, también puedo hablar sobre el lenguaje paraverbal, que tiene que ver con el volumen de la voz. A lo mejor es una persona que demuestra, en este caso, inteligencia y demuestra, por ejemplo, erudición en lo que está diciendo y habla calmado, tiene una buena dicción, se entiende, o es una persona que no se le entiende mucho lo que dice. Y entonces todo lo que tiene que ver con el volumen, el tono de voz, la entonación, tiene que ver en este caso con lo paraverbal, ¿ya? Porque si es una entrevista, no podemos analizar quizás la letra, en este caso, si lo queremos mandar, que él me mande la respuesta escrita en una hoja, ahí también podemos analizarlo paraverbal, por el tipo de letra, etc. Como cuando uno hace una entrevista a un doctor, imagínense usted les manda las preguntas y que el doctor le responde en una hoja. ¿Se acuerdan cómo escriben los doctores? Cuando uno le manda, por ejemplo, una receta y que ni siquiera uno de repente sabe lo que dice ahí en la receta, imagínense si le transcriben, le mandan a ustedes las respuestas. Van a estar no sé cuánto tiempo tratando de descifrar lo que quiso decir. Terrible, como dice Carla. Ya, entonces en las respuestas también puedo analizar la parte kinésica, proxémica y paraverbal. Con esto entonces nos vamos al final. ¿Qué coloco al final? Y ya tengo las preguntas y respuestas para que no sea fome, interesante un término. Para finalizar la entrevista se sugiere dejar que el entrevistado diga la última palabra y para ello terminar con una respuesta en lo posible, una en que el entrevistado haga una afirmación contundente, concluyente y provocadora de lo que está hablando, como por ejemplo, no puedo enseñar cómo hacer las cosas, lo que sí puedo decirles es que en cada momento disfruten lo que hacen. Entonces al terminar, termino las 10 preguntas y coloco en un párrafo quizás una frase que él hace y que cierra nuestra conversación, ¿ya? O bien se termina con un párrafo propio que resuma o anuncie algo respecto al tema tratado con el entrevistado. Y aquí están mis palabras como entrevistador, por lo tanto yo lo puedo anunciar, es como reflexionar sobre esta entrevista. Nadie sabe si sus estudiantes aprenderán todo lo que este profesor desea que aprendan. Lo que sí sabemos es que su pasión lo ha logrado transformar sus vidas. Entonces yo intercedo en esta entrevista como entrevistador y doy mi reflexión al final sobre el tema y sobre lo que habló mi entrevistado. Entonces la conclusión, como dice ahí, pueden terminar con palabras de cierre del entrevistado o con una reflexión acerca del tema dada por el entrevistador, ¿ya? Y con esto
hacemos una transcripción de su entrevista. ¿Y cuál es el formato? ¿Cómo tiene que venir y no de otra forma? De la siguiente manera. Miren aquí. En Word, no en PowerPoint ni en otro formato, tiene que ser en un Word. Esta entrevista puede ser alargada, yo lo puse en una página para mostrárselo, pero ustedes se pueden extender en 2, en 3, 4 páginas según la cantidad de espacio que le va a ocupar las 10 preguntas. Me imagino que les va a salir 2 a 3 páginas, ¿ya? Pero más que eso no. ¿Ya? Así que pueden ser más de una como lo estoy visualizando, pero este es el ejemplo, ¿ya? Como ven, va a tener el logo, y ahora les voy mostrando, ahí lo que sale en el recuadro es lo siguiente, en ese recuadro azul que está arriba. ¿Y qué es el recuadro? Es una foto del entrevistado. Como me hubiese gustado que esto se hubiese aplicado y hubiésemos estado en el colegio de manera presencial, me hubiese gustado que esta entrevista me hubiesen entregado quizás un respaldo de que están con él, sentado quizás, y eso me hubiese valido más la transcripción, pero por la pandemia, espérame Giselle, sí te voy a decir todo el formato, pero por la pandemia, por último que rescatemos una fotografía, ¿ya? Si no, no alcanzamos a sacarle una foto, por último lo sacamos de la web, ¿ya? De foto del entrevistado. ¿Cómo va a ir ordenado? Entonces tenemos en la parte superior izquierda el logo del colegio y en la parte superior, fíjense ahí, derecha tenemos la foto del entrevistado y que hay arriba el número de página y yo lo puedo insertar desde el Word. Me voy a insertar número de página, parte superior derecha. Y ahí va a aparecer el número. Luego, ¿qué va ahí? Paso 1, como les comenté, el nombre del entrevistado y fíjense cómo se coloca el título, entre comillas, con negrita y subrayado. Nombre del entrevistado y el título. Acuérdense que el título se deja para el final, porque la idea es que yo al analizar toda la entrevista pueda sacar algo interesante para colocar como título. Después va la introducción, que es como un párrafo, donde yo puedo plantear la biografía de este personaje o hablar sobre el contexto que me llevó a entrevistarlo, ¿ya? Etcétera. Después nos vamos al paso 3. ¿Se escucha ahí? ¿Sí, sí? Ya. En el paso 3, ¿qué va? La pregunta y la respuesta. ¿Cuántas preguntas son? 10. ¿Ya? Pongo número 1, pregunta, la escribo, como yo si ya la revisé, la colocan ahí, y la respuesta. Ojalá que la respuesta esté colocada en cursiva, que indica que esa es la respuesta ya de esta persona, ¿ya? Y se evidencia visualmente pregunta y respuesta. Y luego termino con la conclusión, que puede ser quizás una frase que concluyó el mismo entrevistado o la reflexión que doy yo como entrevistador, que es el paso 4. Y al final, no en la primera página, porque si yo voy a ocupar 2 páginas, al terminar todas mis preguntas y después la conclusión, coloco mi nombre, el curso y la asignatura. ¿Ya? ¿En qué formato tiene que estar? Tamaño carta, fuente Arial, número 12. ¿Ya? ¿Qué más puse? Voy a correrme para acá. Número de página superior derecho, arriba, como les puse ya. Y las respuestas tienen que estar en cursiva. Toda la respuesta. Acuérdense que en la respuesta yo puedo colocar la respuesta textual y entre paréntesis colocar el lenguaje no verbal como el kinésico, el proxémico y el paraverbal. Analizarlo, puedo analizar uno, no de todas las preguntas, puedo escoger 5 o 3 y analizar el lenguaje no verbal. A lo mejor va a haber una pregunta donde se va a evidenciar el lenguaje no verbal, ¿ya? Donde va a ser evidente porque a lo mejor se puso nervioso o alzó más la voz o quiso ser preponderante, por ejemplo, dar un mensaje para la sociedad y quiso ser enfático y ahí tenemos el lenguaje paraverbal. Entonces, ahí analizo. No es necesario que yo analice el lenguaje no verbal en todas las preguntas. Pueden haber 3 o quizás una solamente donde se evidencie más el lenguaje no verbal.
¿Ya? ¿Se entiende el formato? Chiquillos, ¿se entiende cómo se tiene que entregar? Sí. Ya. Entonces, logo, foto del entrevistado, ¿ya? El tamaño de la hoja en Word tiene que ser carta. Número de página, ¿cierto? Arriba tiene que estar el número de página, no abajito, arriba, ¿ya? Comienzo con el título y así tiene que estar. Así como lo veo, me van a llegar todos sus trabajos. Introducción, pregunta y respuesta, conclusión, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Porque entonces nosotros estamos aprendiendo a realizar un texto especializado. A lo mejor algún día, ¿cierto? Voy a estar en la universidad y me van a pedir, ¿cierto?, hacer una entrevista de una persona, a lo mejor carrera que escoja, porque siempre utilizamos cosas didácticas para que los alumnos aprendan. Yo me acuerdo que sí tuve que hacer entrevistas en mi carrera, ¿ya? Por lo tanto, en la universidad me enseñaron este formato. Entonces, a veces los profesores de la universidad no nos enseñan cómo tenemos que hacer las cosas, nosotros tenemos que investigar. ¿Ya? Entonces yo no sabía cómo hacer una entrevista y después traté de ahí de preguntar, investigar cómo lo hacía y saqué este formato. Entonces si algún día tienen que volver a hacer una entrevista, ya saben cómo la pueden transcribir y entregar como un trabajo final. ¿Ya? Así lo pueden hacer. Así como les voy a enseñar también a hacer currículum más adelante, también les voy a enseñar, por ejemplo, a hacer sus trabajos de investigación, que también voy a trabajar en lenguaje común. Y el cuarto A, no tengo ningún problema de de enseñárselos aquí en diferenciado y así podemos corroborar con el cuarto medio C, que yo con ellos tengo lenguaje común y diferenciado, para que ustedes después cuando estén en la educación superior ya tengan las bases de estructura de estos tipos de textos especializados, que son las entrevistas, que son los trabajos de investigación, que son estos famosos ensayos, ¿ya? Cómo yo puedo distribuir la información que investigué, cómo lo coloco, cómo lo distribuyo en una hoja. Y acuérdense que este diferenciado tiene un propósito final, que es cuando ya nosotros estemos terminando este curso en el año, que es hacer una charla TED. Como vaya pasando todo esto de la pandemia, si no se puede hacer presencial, perfectamente lo podemos hacer de manera virtual y que ustedes se graben exponiendo de una manera de charla TED, así como he hecho otros tipos de trabajo con otros cursos, sí se puede hacer, ¿ya? Así que para allá vamos con estos trabajos, ¿ya? Entonces, la fecha de entrega, como dice ahí, es el día domingo 27 de junio, ¿ya? Ojalá que no se pasen de esa fecha. ¿Por qué? Porque ustedes, como sale la primera semana casi la primera semana de julio, quiero tener sus promedios antes, ¿ya? Y no me atraso y no estar como el último día mandándole todo. Así que, ya. Muy bien, muy buena pregunta. Claro, Gabriela, las notas de diferenciados son completamente aparte del lenguaje común porque ustedes les van a salir apartados, ya lenguaje común y lenguaje en este caso diferenciado que es escritura especializada, lectura y escritura especializada. No, lo que pasa es que no se ha incluido, pero ahora yo le pedí el día de ayer, porque como tengo sus notas de la infografía, le pedí ayer al profesor Carlos que me incluyera porque no he podido colocar en webclass su nota, ¿ya? Su nota de la infografía para que les aparezca ahí, porque yo ya le revisé hace mucho tiempo su trabajo. Con eso sería nuestra segunda nota esta entrevista. Nuestra tercera nota sería, ¿cierto? Nuestra tercera nota sería todas las tareas que han hecho en diferenciado. Por ahí me preguntó alguien, profesora, ¿con todas estas tareas va a sacar un promedio? Sí. ¿A dónde tengo? Ahí el B. Sí, con esto voy a sacar la nota, ¿ya? Así como hay unos que tienen muy buenas notas y hay unos que todavía no me entregan las. Entonces, por eso yo les digo, lo invito, a pesar de que se han comportado muy bien con las tareas, ya se han puesto al día,
Hay unos que hace poco se comunicaron conmigo, me dieron el motivo por qué no han entregado las tareas, que tenían el computador malo o no tenían un buen acceso a internet, y he visto, como me llegan las notificaciones, como lo están haciendo en Classroom, me envía las notificaciones, en este caso estoy viendo que se están colocando al día, ¿ya? Pero tengo alumnos, por ejemplo, en el cuarto medio A, unos 2 o 3 que no me han entregado nada. Entonces, ¿cómo les voy a colocar, en este caso, la tercera y cuarta nota? La cuarta nota es un trabajo que ustedes hicieron, ¿ya? El cuarto medio A hizo ensayos en lengua y literatura con el profesor Keno. ¿O no han hecho ensayo? No, profe, no hemos hecho ningún ensayo con el profe Keno. ¿Qué han hecho? Pruebas nomás. Sí. Y las Pruebas. actividades que nos da. Ya, pero las actividades, ¿hicieron un ensayo? No, creo que no. Hicimos comentario literario también. ¿Cómo? Hicimos un comentario literario también. Pero hicieron un comentario literario. Sí. No, yo no se preocupe, porque la cuarta nota, por ejemplo, en lengua y literatura que yo tuve, les hice hacer un ensayo literario comparativo al cuarto medio C, y de ahí le iba a sacar la cuarta nota, pero al cuarto medio A no se preocupen, porque no los va a perjudicar. Yo voy a hacer ahí lo posible para sacar su cuarta nota, porque pensé que el profesor Keno ya les había hecho su ensayo comparativo, ¿ya? Pero eso no se preocupen, porque no los va a perjudicar, a lo contrario, les va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, lo que me interesa ahora es que terminen su trabajo de la entrevista hasta este domingo que viene, el domingo 27, ¿ya? Y lo otro, que se pongan al día con las tareas de la primera unidad y de la segunda unidad de diferenciado, que están todas en Classroom, ¿ya? Yo no tengo problema de volver a enviarles el link para que se unan, porque algunos todavía no estaban unidos o tenían problemas de poder unirse, y ya ahí estuvimos ahí paso a paso por WhatsApp tratando de que se uniera, y me di cuenta y listo, y ahí empezó a hacer las tareas, ¿ya? Y lo mismo para el cuarto medio C, hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 alumnos que me deben muchas tareas, que entonces yo no les quiero poner un 1 como cuarta nota, ¿cierto? Ahí de tareas, ¿ya? Porque las tareas también brindan un proceso de aprendizaje y también obtiene una nota final. Entonces, si no lo han hecho, lo tienen que hacer, ¿ya? Lo tienen que hacer. Si han tenido problemas, yo siempre les he dicho, estoy abierta y a comprender sus trabajos, sus problemáticas, por qué no han podido realizar sus tareas. Ustedes saben que siempre estoy pendiente de eso, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Espero que sean unas excelentes entrevistas. Si tienen problemas en el momento de ir transcribiendo, no tengo ni un problema de ir contestando durante la semana, ¿ya? ¿En serio? Súper bien. Profe, ¿y las tareas de lenguaje común son solo con décimas? Claro, las de lenguaje común, Fernanda, es otra cosa, no son notas como aquí, ¿ya? Son notas con décima, cada tarea tiene 2 décimas, entonces, por ejemplo, si no te fue bien en el ensayo comparativo, yo adiciono esas décimas para ese trabajo, y si no te fue bien en la prueba Aura, también te ayudo ahí para subirlas. Por eso es interesante el lenguaje común hacer las tareas, porque tienen décimas. Carla me dice por aquí, profe, quería darle las gracias por enseñarnos la síntesis, porque gracias a eso saqué 700 puntos en el control del PREO. Súper bien. Me dice, profe, sí se hizo un ensayo comparativo sobre 2 obras literarias, eran 2 canciones. Súper bien, ya. Entonces ahí, y para aquellos que no les fue bien, también voy a ver ahí si hacen excelentes tareas, puedo ahí sacarle su cuarta nota. Así que vamos, chiquillos, haciendo las tareas, porque nos va a servir para que tengamos un buen promedio aquí en diferenciado. ¿Ya? Gabriela dice verdad. ¿Ya? Así que ahí le voy a preguntar al profesor Keno que me mande esa tarea para adjudicarla, y si yo veo que
no les fue bien, por lo menos salvemos, en este caso, chiquillos, con las tareas, ¿ya? Así que cada uno sabe qué tarea debe. Otra cosa, para ir cerrando, el próximo semestre, ya, yo voy a hacer un Excel, y que va a ser un Excel compartido y que ustedes van a poder todos los días entrar a ese Excel y que yo también voy a estar ahí con todas las tareas y el puntaje y la nota que van obteniendo. Entonces ustedes, si no saben y están perdidos, profesora, ¿qué tarea le debía o qué nota me saqué en esta tarea? Voy y respondo a mi duda, ingreso a ese Excel y veo de manera ordenada, ¿cierto?, qué tarea debo, ¿ya? Así que a partir del próximo cierto semestre van a poder acceder a esa información. También Classroom me dice pendiente qué tareas debo, ¿ya? Y hasta a mí me avisa cuántos días de atraso en este caso tiene para entregar, pero al final, como no estamos en este caso viendo que nos hemos demorado mucho, quizás por el internet o no estamos bien de salud, porque la salud es primero antes de los estudios, yo comprendo y recibo su tarea. ¿Ya? Eso, chiquillos. Duda o consulta que tengan de la entrevista, me hablan durante el fin de semana. Acuérdense que si no están preparados y tienen un poco dudas con las preguntas, me envían el borrador y yo se los corrijo para ir aplicando mi entrevista. Que les vaya muy bien. Cuídense.